Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando del tema la autoridad divina y la reacción humana. Estaremos utilizando el Evangelio de Mateo, el capítulo 21, versículos 23 al 32. Y el pensamiento central dice lo siguiente: no basta estar de acuerdo y decir sí. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que, basado al tema, estaremos utilizando el texto de oro de la siguiente manera. Como dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7, 8. Y tomaremos en consideración siguientes aspectos para adquirir los siguientes objetivos: entender un poco más sobre la autoridad divina de Cristo, identificar con uno de los dos hijos de esta parábola y ponernos en acción para realizar de inmediato la voluntad del Señor. Y vamos a iniciar a hacer lectura de los versículos del 23 al 32 para luego hacer análisis y sobre todo hacer aplicación del mismo a nuestra vida en este tiempo actual. De esta manera podemos entonces comprender qué es lo que Mateo está presentando de Jesucristo a través de él mismo en la enseñanza que él trae a través de esta parábola. Dice la siguiente lectura: cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirás, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, también tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose a él primero le dijo: hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creer. Tenemos que comprender que para Dios la persona justa no es la que dice o sabe lo que es correcto, sino la que finalmente hace y obedece la voluntad de Dios. Y es por eso que tenemos que observar lo siguiente. Vamos a ver a través de la lectura realizada la palabra autoritativa de Jesús. También vamos a ver la parábola de los 2 hijos y la entrada al reino de Dios. Y tenemos que darnos cuenta que vivimos en un tiempo en que muchos están negando o dudando de la autoridad de Jesucristo. Por una parte están los ateos que tratan de negar la existencia de Dios y todo tipo de influencia que la fe en Él pueda tener en el mundo. También existe una ola de incredulidad y oposición religiosa anticristiana. Esto comenzó con los fariseos y los judíos que le seguían. También han negado la autoridad de Jesús los musulmanes y otros grupos herejes, incluyendo los testigos de Jehová, quienes niegan su divinidad.
Finalmente, también niegan la autoridad del Hijo de Dios los teólogos liberales y modernistas que bajo la bandera bíblico-cristiana abogan por un mero maestro Galileo, restando importancia a su deidad, su encarnación, sus milagros y su resurrección. En este análisis bíblico vamos a considerar un incidente que tuvo lugar entre los fariseos y Jesús. Ante la pregunta y argumentos imprudentes de estos hipócritas maestros judíos, el Señor dio respuestas que obligaron a declararse como ignorantes, hipócritas, desobedientes. Y un tema de importancia era el caso de Juan el Bautista, citado aquí por Jesús de manera estratégica. Cuando vio a los fariseos enredados en su propia trampa, él procedió a referir la magistral parábola de los dos hijos. En ella se denuncia la hipocresía de una religión que dice y no hace, mientras que otros, a pesar de su pecado y degradación, se arrepienten y obedecen la palabra de Dios. Podemos ver en el versículo 23 que se nos introduce a las últimas semanas del ministerio de Jesús antes de su muerte. Para una mejor cronología de estos hechos hay que tomar en cuenta la versión de Marcos 11 de 1 al 33. 2 días antes había hecho su entrada triunfal a Jerusalén, montado en un pollino y rodeado de multitudes jubilosas que lo vitoreaban. Después de estar en el templo, había regresado con sus discípulos a pasar la noche en la pequeña población de Betania, y en el camino tuvo lugar la maldición de la higuera estéril. Allí al templo echó fuera todos los que vendían y compraban y volcó las mesas de los cambiadores de dinero. Y muchos comentaristas prefieren este orden de Marcos porque presenta lo que se llaman los incidentes, de modo que revelan un aumento en la demostración de la autoridad de Jesús. Los hechos autoritativos de Cristo provocaron los celos y el temor de los miembros del Sanedrín o concilio de los judíos. Por eso, cuando vino al templo, un día después de haberlo purificado, vinieron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Por eso que el título y función de principales sacerdotes no tuvieron su origen en el Pentateuco. Sin duda, aparecieron junto con los de la secta de los saduceos y fariseos en el templo de los reyes macabeos de los 2 últimos siglos antes de Cristo. Esta delegación del concilio venía para averiguar cuál era el origen de la autoridad de Jesús para hacer estas cosas y qué credenciales podía mostrar. Sabían que Jesús no era de su grupo ni portaba autorización de ninguna institución humana. Eso les aseguraba una victoria contra el maestro, ya que los hechos recientes, especialmente la limpieza del templo, había conmovido a medio mundo. En los versículos 24 al 27 podemos ver que no cabe duda de que estos astutos enemigos de Cristo esperaban que él dijera que había realizado todas estas cosas con el derecho que tenía como hijo de Dios. Eso hubiera bastado para arrestarlo bajo la acusación de blasfemia por creerse divino. Por su parte, Jesús en ningún momento ocultó la verdad ni evadió las responsabilidades. Lo que hizo fue simplemente aprovechar el momento para desenmascarar la hipocresía de estos líderes religiosos. Su respuesta fue un interrogatorio a la conciencia de sus atacantes. Yo también os haré una pregunta. Esta manera de enfrentar al enemigo fue muy sabia. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Como dice el versículo 25. Esta pregunta era una espada de 2 filos y los fariseos lo sabían muy bien. El problema consistía en que si admitían que el bautismo y el mensaje de Juan venía de Dios, entonces se declaraban culpables de 2 faltas. Número 1, de haber acudido al llamado de arrepentimiento del profeta. Y segundo, no haber recibido a Jesús, a quien Juan presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Por otra parte, si decían que Juan había sido un falso profeta, el pueblo se volcaría contra ellos, porque todos tienen a Juan por profeta. Es por eso que Juan el Bautista, aunque ya asesinado por Herodes y su corrupta esposa, gozaba de gran estimación en el corazón del pueblo. Una declaración contraria había hecho que todos apedrearan a los cobardes fariseos. Ante una terrible disyuntiva y acosados por la presencia autoritativa de Cristo, los falsos guías espirituales tuvieron que escudarse en la mentira. Y dijeron: nosotros no sabemos, como dice el versículo 27. Ellos sí sabían que Juan fue enviado de Dios. También sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero les fue menos embarazoso declararse ignorantes que admitir su error y falta de fe. Esta es la clase de ignorancia que existe hoy en el mundo. No es la de ausencia de conocimiento de Dios, sino la falta de voluntad de aceptar y obedecer la palabra. Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No que evadiera la verdad, sino que no valía la pena satisfacer la curiosidad y las dudas hipócritas del concilio. Es por eso que analizamos ahora los versículos 28 y 29. Y en esta parábola es un examen de conciencia para los engreídos representantes de la religión judía que fueron al templo a interrumpir a Jesús mientras enseñaba. El hombre que tenía 2 hijos parece representar a Dios igual que en la parábola del hijo pródigo. El primer hijo representa a los pecadores que están aferrados a su manera de vivir y no quieren comprometerse a cambiar. Sin embargo, una fuerza poderosa obra en ellos y los conduce al arrepentimiento y la obediencia. El segundo representa a los religiosos de aquel tiempo y los de hoy, que prometen 1000 cosas, pero al fin solo son palabras vanas. Este era un mal hijo porque no le importó herir los sentimientos de su padre al decirle descaradamente que no quería ir a trabajar a su viña. En ese sentido, representó al pecador indiferente y negativo, opuesto a la voluntad de Dios. Pero las palabras de aquel padre quedaron grabadas en la mente de su hijo y siguieron haciendo efecto en él hasta que decidió cambiar. Esto ilustra el efecto que hace la palabra de Dios en el corazón humano hasta que mediante la obra del Espíritu Santo se produce el arrepentimiento, se alienta a la fe y se llega a la obediencia. Algunos han dicho que este hijo representa a los que no profesan ni practican la religión. No tienen temor de Dios, pero tampoco aparentan tenerlo. Admiten con toda la franqueza su condición pecaminosa. Y es claro que esa sinceridad no los salva, pero están más cerca de la salvación que los que actúan de manera hipócrita. En los versículos más adelante, especialmente en el 30, el segundo hijo de esta parábola deja mucho que desear. Es un momento de emoción o quizás de conveniencia en la cual podemos ver cómo demostró a su padre. Vemos aquí cómo presta total para salir al campo. La expresión "yo voy, Señor", no solo era una forma respetuosa, sino también prometedora. Sin embargo, él sabía en su interior que no tenía la menor intención de hacer lo que su padre deseaba. Esto es lo que se llama hipocresía. Es por eso que es el vicio de aparentar virtudes que no se tienen. Este era tan rebelde y malo como el otro hermano, pero además era un cobarde y mentiroso. Este representa al individuo que no piensa 2 veces para comprometerse y ofrecer el cielo y la tierra, cuando en el fondo de su ser está prácticamente riéndose a carcajadas de los que se dejan engañar por sus lisonjas. En este análisis podemos ver la forma cruel que se dirigía en esta forma los líderes autorizados de los judíos y esos que se sentaban en los lugares principales y aparentaban su profunda santidad y celo en el servicio a Dios.
pero que en el fondo todo era farsa e hipocresía. Habían llegado a interrumpir a Jesús y exigirle evidencias de autoridad para realizar lo que hacía. Sin duda esperaban que Jesús usara lo que se llaman argumentos, realizara milagros y desentrañara genealogías para defender su autoridad. Pero para sorpresa de ellos, les habló de Juan el Bautista y les habló de su mensaje. Y esto los puso en aprietos y tuvieron que confesar no solo que eran ignorantes, sino también desobedientes a la palabra de Dios. Así desenmascara Cristo la hipocresía y la falsedad de la religión. En una evaluación de la acción de los dos hermanos, podemos ver que una profunda psicología hay en un contraste. Una primera resistencia a la voluntad de Dios deja mucha más esperanza para la salvación de un alma que esa cobarde indiferencia, siempre pronta a decir sí, pero que no tiene energía alguna para obedecer. Es por eso que cuando vemos en el versículo 31 hay un refrán que dice: a todos podemos engañar menos a nuestra conciencia. Los principales sacerdotes y los ancianos que vinieron a molestar al maestro no pudieron engañar sus conciencias. Cuando Jesús les preguntó cuál de los dos hizo la voluntad del Padre, tuvieron que admitir que el primero. Si hubieran sabido lo que les esperaba, quizás hubieran recurrido nuevamente a una pretendida ignorancia y hubieran dicho: no sabemos. Pero ya no les quedó más remedio que decir la verdad, aunque la misma era una saeta contra su propio pecho. La última parte del versículo 31 contiene lo que se llama la aplicación de todo el mensaje. Y son tres ideas importantes. Número uno, lo primero que hace es identificar a los publicanos y a las rameras con el primero de los dos hijos. Esa expresión popular despectiva designaba al pueblo común, los pecadores, la gente que era vista por los fariseos como inmoral y proscrita. Segundo, pero lo importante es que de esta gente Jesús dice lo mejor: ellos van delante de vosotros en el reino de Dios. En otras palabras, no importa el pasado de una persona, si la gracia divina la ha transformado en una nueva criatura y participante del reino de Dios. Por otro lado, no se les está cerrando la puerta a los enemigos de Jesús. Únicamente se les dice que los que eran vistos por ellos como malos habían entrado antes al reino de Dios. Y es por eso que cuando vemos en el versículo 32, vemos la conclusión de esta bella parábola, cuando Jesús explica sobre la base: los pecadores y las rameras les llevan la delantera en el reino de Dios a estos falsos religiosos. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Es decir, que Juan vino con el mensaje de justicia anunciando que el arrepentimiento es el único medio para la salvación. Pero lo único medio de salvación que podemos encontrar es a través de la transparencia al presentarse a Cristo. Es por eso que los únicos que reaccionaron de manera positiva fueron precisamente los que no solo eran pecadores, sino reconocieron su condición de obediencia a Dios. Igual que el primero de los hijos de la parábola, estos eran malos, pero luego se arrepintieron y aceptaron el llamado divino. En cambio, los del concilio, los fariseos y otros judíos no aceptaron el desafío del profeta porque se consideraban justos y limpios. Por eso el Señor los reprocha: y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creer. Los incrédulos de hoy no pueden negar el ejemplo de millones de personas que se han arrepentido de sus pecados y luchan por obedecer la palabra de Dios, como lo hizo el primer hijo de esta historia. Deber del cristiano:
manifestar interés y poner todo empeño por hacer la voluntad del Señor para que los demás sigan su ejemplo. Deben ser acatadas las instrucciones bíblicas. Tenemos que entender que no podemos endurecer el corazón al oír la voz de Dios. Tenemos que venir luego y poner a cuentas con Él. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para entrar en el reino de los cielos. Tenemos que recibir a Cristo y creer en Él para ser hechos hijos de Dios. Tenemos que llevar frutos y empezar con Él amor hacia los demás, entiéndase al prójimo. Tenemos que ser llenos del poder de Dios y dar testimonios de Cristo a toda criatura. Esa es la demanda del Rey. Es por eso que a través de este estudio cristológico se nos muestra cómo dudaban los hombres de la autoridad de Cristo para efectuar todo lo que se hacía. Los enviados del Sanedrín le pidieron credenciales y razones para sentirse con derecho de predicar y actuar con una autoridad. Estaban molestos por los últimos incidentes de esa semana. La entrada triunfal, la maldición de la higuera y la segunda purificación del templo. Estos hipócritas esperaban que Jesús apelara a su divinidad, pero eso lo hubiera usado de blasfemia, buscando la manera de que Él cediera. Es por eso que Él los sorprendió preguntándole sobre la predicación de Juan el Bautista. Se vieron enredados porque se decían que era de Dios, se declararían culpables de no haberle creído, e incluso en la presentación que hizo de Jesús en el río del Jordán. Y si lo negaban, el pueblo se les alzaría y los iban a apedrear. Cuando le respondieron con la cobarde evasiva, nosotros no sabemos, Jesús les narró la parábola de los dos hijos. El primero era malo porque cuando su padre le pidió que fuera a trabajar en su viña se negó rotundamente. Sin embargo, más tarde se arrepintió y fue. El otro era hipócrita porque con su sonrisa a flor de labios prometió hacer todo lo que su padre le mandó, pero no hizo nada. Jesús comparó con el primero a los publicanos y las rameras, porque habían oído el mensaje de Juan y se habían arrepentido. En cambio, los fariseos y sacerdotes eran tan hipócritas como el segundo, porque prometían y no cumplían. Así hay muchos en la actualidad. Cuando oyen la palabra de Dios, se sienten motivados y prometen obedecerla, pero cuando salen de la iglesia, sucede todo lo contrario. Ayude Dios a que podamos ser no tan solamente oidores de la palabra, sino también hacedores.